felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigo televidente, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, tal como lo anunciamos el día de ayer, vamos a estar platicando con el ex embajador Bosco Matamoros. Bosco ha sido uno de los principales figuras que ha mantenido una comunicación permanente con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, tanto del Departamento de Estado como del Senado y congresistas. Él ha sido uno de los que más ha hablado alrededor de la situación entre Nicaragua y los Estados Unidos, la relación entre Nicaragua y los Estados Unidos, el impacto que tendría en Nicaragua la aprobación de una NICA Act, las posibilidades de la aprobación de una NICA Act, cuando se habló de la posibilidad, antes de que saliera de los señalamientos que iban a haber alrededor de la Global Magnitsky Law para funcionarios corruptos, y después salieron realidades. Lo hemos invitado para que analizáramos, desde hace la semana pasada, para que analizáramos el impacto de la Cumbre de las Américas, que se está celebrando, se va a celebrar en Perú. Vamos a hablar con él alrededor de la Cumbre de las Américas, pero ¿qué impacto irá a tener, si es que irá a tener alguno, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a última hora decidió no participar debido a la situación en Siria? Fue la excusa o lo que se dijo en el comunicado oficial de la Casa Blanca. El presidente Trump quiere estar ahí cuando le dé la respuesta militar que se le va a dar a Siria. También existen problemas alrededor de su equipo, problemas personales, donde hay una campaña por parte de ciertos sectores de los Estados Unidos que lo quieren acorralar hasta enjuiciarlo. Y un cónsul, un procurador especial nombrado para darle seguimiento a los posibles involucramientos de Rusia con el equipo de Trump en la pre-campaña presidencial, ahora ha entrado hasta temas personales y hizo una redada en la oficina, en la casa y hasta en el hotel donde se estaba quedando el abogado privado del presidente Trump, y eso ha generado otra serie de noticias en Washington. También ayer, en una movida que sorprendió políticamente a muchos, el actual presidente del Congreso, de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Paul Ryan, político joven, que fue candidato a la vicepresidencia, pero además con un gran futuro político, el día de ayer anunció, junto con otros 6 congresistas conocidos, de que no iban a buscar su reelección en estas próximas elecciones en noviembre de este año, lo que ha puesto en bastante inquietud a los republicanos sobre la posibilidad de que si vayan a retener el control tanto de la Cámara Baja como del Senado. ¿Qué impacto tendrá eso en las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos? Vamos a estar hablando de todo esto con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. Buen día, señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado.
Y que me lo vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. Bienvenidos, somos Grupo CCN, una familia de empresas que siempre le ha apostado a Nicaragua. Somos compañía cervecera de Nicaragua, compañía distribuidora de Nicaragua, Super Express, Fundación Victoria. Con nuestros productos se refresca a más de 2 millones de personas todos los días. Aquí es uno de los mejores lugares para trabajar y desarrollarse, donde cada colaborador con su trabajo genera una mejor calidad de vida a miles de familias. Somos un grupo que hace negocios de forma confiable, con más de 16,000 clientes a nivel nacional, porque creemos en nuestra tierra y su gente. Grupo CCN, hecho en Nicaragua. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Quiénes somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. ¡Claro que no! Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF. Amor, para vos querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Bueno, excelente, estamos de regreso en la segunda parte de tu programa con nuestro invitado, el ex embajador Bosco Matamoros, ex vocero también de la Contra. Don Bosco, bienvenido al programa, gusto de saludarlo nuevamente, amigo. Gracias, Jaime. No tenés idea el sacrificio que me ha costado venir puntualmente. Es que fue casi como prepararme para un viaje a la luna, pero llegué a tiempo y espero que el alunizaje haya sido suave. Un pequeño agregado quiero hacerlo. Yo estoy dando clases en la Universidad Tomás Moro y más que haber sido ex vocero de la Contra y cualquier otro. ¿Y a qué hora son las clases? ¿En la tarde? No, a las 11:50 de la mañana. Es una hora humana, razonable y llego con lucidez. Hombre, Bosco, la Cumbre de las Américas. Había mucha expectativa alrededor de la Cumbre de las Américas. Había mucha esperanza, sobre todo en los países, por ejemplo, como Venezuela, de que esta Cumbre de las Américas iba a servir para que se tomaran medidas más fuertes y más contundentes contra Maduro en Venezuela y contra aquellos países que se han caracterizado por enormes corrupciones en su gobierno y por falta de procesos democráticos. Se esperaba que los Estados Unidos con Trump iban a la cabeza, iban a provocar una resolución más fuerte e
e inclusive países latinoamericanos iban a presionar para que los Estados Unidos decidieran tomar medidas más fuertes contra Venezuela. Aquí en Nicaragua había la expectativa de cuál iba a ser la posición del presidente Ortega con el presidente Trump en la misma convención, si iba a jugar, qué papel iba a jugar el presidente Ortega, si iba a llegar a defender a capa y espada y a Maduro y atacar a los Estados Unidos. En fin, había enormes expectativas. No va el presidente Trump. Desde el lunes, desde antes de anunciar que el presidente Trump no iba a ir, ya había un rumor dejado o filtrado por la Secretaría del Frente, donde el presidente Ortega tampoco iba a asistir. Eso como que ha desinflado la expectativa alrededor de la Cumbre de las Américas, y en vez de ser un evento con impacto mundial, pongámosle, porque cualquier situación donde esté el presidente Trump tiene un impacto a nivel mundial, a pasar a una reunión más regional, sin mucha expectativa, desde mi punto de vista. Tu análisis alrededor de la Cumbre de las Américas. Bueno, desde el punto de vista, digamos, iconográfico, la ausencia del presidente Trump indiscutiblemente le disminuye el drama a las expectativas que se han creado alrededor de lo que iba a ocurrir en la cumbre y los resultados de esa cumbre. Pero yo creo que deberíamos de ser un poco más rigurosos en ese análisis. Por una parte, yo creo que el presidente Maduro de Venezuela, que había amenazado con asistir, a pesar de que claramente se le ha dicho que él era un huésped indeseable a la Cumbre de la América, y creo yo que en última instancia él no iba a asistir bajo ninguna consideración más allá de esos gestos teatrales que lo caracterizan. Le dio la oportunidad a otros, a los pocos aliados que le quedan en América Latina, de aprovechar la circunstancia que el presidente Trump no va a estar presente para decir nosotros no vamos a asistir tampoco. Ese es desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista iconográfico, y es un aspecto de lo que va a ocurrir en la Cumbre de las Américas. Pero por otro lado tenemos dos cosas bien importantes. El enorme peso que tiene dentro de la administración Trump el vicepresidente Pence, número uno. Y tus comentarios también indican aquí la personalización que nosotros damos a las instituciones. Es decir, las instituciones consideramos que son casi como por propiedad de los individuos. En el caso de los países institucionalizados, donde existe el sistema democrático, están también no solamente el presidente, que obviamente es el jefe del Estado, pero la función en caso de esa ausencia la puede llenar el vicepresidente. Recordemos el famoso viaje de Nixon a América Latina, en la época de Eisenhower. Y aquí no ha habido ningún cambio en la agenda, Jaime, ni ha habido ningún cambio en la política norteamericana, ni ha habido ningún cambio en la correlación de fuerza que se está dando en América Latina entre los países de la región y los países del ALBA, que son una micro minoría, representan una micro opinión dentro de la región. Y tú puedes estar seguro de que el tema de la gobernabilidad y la corrupción va a ser tratado a fondo. Eso no excluye que obviamente en la foto de fin del cierre de la reunión no va a estar Trump, no va a estar suscribiendo esa conclusión, sino el vicepresidente Pence. Pero aquí tenemos que tener presente lo siguiente: ¿qué es lo que está pasando? Número uno, que la comunidad internacional claramente se ha pronunciado de que las elecciones en Venezuela carecen de legitimidad, que carecen las condiciones de todo, no llenan los estándares internacionales, y eso es bien importante. Y otro factor que debemos de tomar en cuenta es el hecho que en los Estados Unidos
independientemente de la presencia en esta cumbre del presidente Trump, ya se está discutiendo en los círculos de poder dos acciones nuevas en relación a la dictadura, al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y cuáles son esas acciones? Por una parte, un embargo petrolero. No se excluye la posibilidad de una cuarentena y la ampliación de esas sanciones a otros personeros del régimen. Debemos de tomar en cuenta que independientemente de la presencia de Trump o no en esta cumbre, el vicepresidente Pence va a tomar en cuenta un hecho bien importante, que Venezuela, la crisis que ha producido el gobierno de Nicolás Maduro, es un factor de desestabilización regional y que por lo tanto afecta no solamente la seguridad de los Estados Unidos, sino que también afecta la estabilidad económica, social y la seguridad de los países confinantes de la región. Y en relación a ese tema se van a tomar en consideración qué acciones se pueden poner en marcha para que no produzca un efecto desestabilizador, un efecto dominó en la región, la situación de Venezuela. Además de que está el principio jurídico que lo está violando sistemáticamente el gobierno de Maduro, que es la Carta Democrática de la OEA. Descartando acciones militares, la única acción que podría tal vez causar un impacto, o causaría un impacto que le podría costar la sacada, que lo sacaran del poder al presidente Maduro, es si los Estados Unidos deciden hacer un embargo petrolero. El problema con ese embargo petrolero es que también la economía de los Estados Unidos tendría un impacto en ciertos estados de los Estados Unidos. Y entonces en un momento donde el presidente Trump lo único favorable que tiene su gobierno es que los números económicos están buenos, el desempleo está más bajo que nunca, el pago del salario mínimo está más alto que nunca, en fin, todos los indicadores económicos están muy buenos para los Estados Unidos, mejor de lo que habían estado mucho tiempo. Entonces tienen miedo que si tocas y te involucras este embargo económico, podría tener un cuchillo doble filo y podría afectar a la economía de los Estados Unidos. Entonces no quieren tocar. Lo único bueno que tiene ahorita el gobierno de Trump no lo quiere poner en riesgo. Mira, Jaime, la refinería más grande de Venezuela está en los Estados Unidos y las importaciones de petróleo que hacen los norteamericanos, que ya las pueden compensar con su propia producción y tienen fuentes alternativas, son pagadas en cash. Le da liquidez al gobierno de Venezuela. Así que en esa ecuación el efecto primero en la economía norteamericana sería muy marginal, número uno. Número dos, el país que sería más afectado en ese sentido sería Venezuela. Y ya no es una cuestión teórica, digamos, donde se está manejando esta posibilidad, ya es una cuestión que está en proceso de que puede llegarse a una decisión en ese sentido. Acuérdate que los Estados Unidos le venden producto terminado a Venezuela. O sea, la mayoría del producto terminado que consume Venezuela es comprado a los Estados Unidos. Así la gasolina, ya procesado el petróleo. Pero recordémonos que estamos hablando de una economía, la norteamericana, de 18 trillones de dólares y que cada vez más está disminuyéndose las exportaciones venezolanas. ¿Por qué? Por el hecho de que ha disminuido la capacidad de producción en Venezuela, en PDVSA. No se han renovado los equipos, no ha habido inversión en bienes de capital y la gran cantidad de técnicos que han dejado el país. Se pasó, creo, de 2,5, 3 millones de barriles al día a 1,5, algo así. Y el otro hecho es que prácticamente es una línea de oxígeno que le están dando los norteamericanos. Y indiscutiblemente, Jaime, hay acciones
de orden político que tienen en este caso su impacto económico, pero hay que pagar unos costos de oportunidad. Es decir, a corto plazo vamos a tener unas dificultades muy marginales, pero a mediano y largo plazo va a ser beneficioso esto. ¿Por qué? Porque el régimen de Maduro, en términos morales, en términos políticos, en términos económicos, no es sostenible. Estamos enfrentando una crisis de una envergadura que cada vez se está aumentando, que está cada vez afectando más a los países y en donde vemos por primera vez en mucho tiempo en América Latina que los gobiernos han estigmatizado claramente, y gobiernos europeos también, y no solamente los Estados Unidos, la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Démonos cuenta que en el siglo XXI ya hay consideraciones de orden político, de orden que ya afectan el sistema internacional, por la cual los estados toman acciones que van más allá de aquel concepto de soberanía absoluta que conjugan los países del ALBA. Entre ellos están Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero el caso de Cuba es diferente porque tú has visto el enorme silencio que ha mantenido el régimen cubano en relación a la situación venezolana, ¿verdad? Pero sí yo creo que estamos asistiendo, estamos doblando la esquina en términos de lo que es la naturaleza y el cómo de las relaciones entre los países latinoamericanos. ¿Vos crees que los Estados Unidos decidirán de una vez por todas hacer el embargo a Venezuela? Mira, Jaime, dado cómo funciona el sistema político norteamericano, y esto ha llegado ya, primero se han filtrado la información que hay este debate dentro del gobierno norteamericano. Segundo, congresistas están expresándose en ese sentido. Y tercero, en los medios de información norteamericanos se está debatiendo este tema. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos no es el gobierno de Nicaragua, donde una persona tomó una decisión y en 24 horas ya se resolvió. No, ahí se toman muchos factores en consideración. Están las instituciones, los centros de análisis, los centros de inteligencia, pero estamos dentro del marco de ese proceso. Además que hay otro factor, que los países más importantes de América Latina, ninguno ha expresado que estarían en contra de una eventual embargo al gobierno de Venezuela. Más bien es lo que están pidiendo. Exactamente. Muchos países están reclamando en los Estados Unidos que ahora que sea más fuerte. Pues el único que puede terminar de sacudir al gobierno de Maduro es el embargo económico, es el embargo petrolero. Porque pues no va a invadirlo militarmente, eso hay que descartarlo. Y ahí todo lo demás han tratado todo. Bueno, puede haber una cuarentena, tú sabes, en la frontera venezolana con los países, ese rebalse que hay. Imagínate que los colombianos están regularizando más de 1 millón de venezolanos que han llegado a Colombia, que están huyendo de ese régimen. Los Estados Unidos están ofreciéndole plata a Colombia y le ha ofrecido plata. Exacto, es un factor de desestabilización. Lo mismo ocurre con otros países confinantes como es Ecuador, como es Brasil. Es decir, está afectando a la región. Fíjate que paradojalmente en Venezuela está convirtiéndose en un país que amenaza la estabilidad y la seguridad regional, a como ocurrió en Centroamérica en los años 80. Es decir, bajo otros medios, bajo otra forma, pero el impacto puede ser en muchos aspectos similar y amenazante a la estabilidad del continente y en la misma seguridad de esos países y de los Estados Unidos, la continuación del régimen de Nicolás Maduro. Y quiero agregarte un factor, una consideración que puede ser interesante para ti. China, que tiene intervenido parte de la producción venezolana, porque tú sabes que la deuda que tiene Venezuela, hay presencia de personal chino en los centros de producción, porque ellos inmediatamente ahí confiscan esa producción para hacerse pagar la deuda que tiene Venezuela con ellos. China misma quiere un cambio en el gobierno en Venezuela. Que los objetivos de los chinos sean idénticos a los norteamericanos, no, pero quieren un cambio de régimen, y eso es bien importante.
que hay que tomar en consideración. Pudiera ser que dada la complejidad de las relaciones entre Rusia y China, lleguen a un entendimiento, ¿verdad? Y el señor Maduro quizás pueda dedicarse a pronunciar más discursos, digamos, en cualquier otro país que lo acogiera eventualmente. Vos ves una resolución, ¿qué se espera como diplomáticamente? Pues, ¿qué es lo que puede salir de esta cumbre de la América? Una resolución fuerte condenando al presidente Maduro por su actuar, por lo que se está haciendo en Venezuela, pero más de una resolución, nada más puede salir, ¿no? Mira, Jaime, las cumbres es difícil de predecir. Ya en gran parte de lo que se va a resolver ya ha sido discutido en términos generales por la Cancillería y la Secretaría de la cumbre, que es la OEA. Sabemos clarísimamente cuál es la posición del secretario Almagro, por una parte. Por otra parte, estos no son procesos, digamos, dramáticos, teatrales, no, pero sí ya gradualmente hay una dinámica que está en marcha, en donde vamos a ver cada vez más aumentando el aislamiento del gobierno de Venezuela. Vimos unas declaraciones del senador Rubio alrededor de Cuba en las Américas, donde decía el senador Rubio, le advertía y le pedía al gobierno del presidente Trump, a la delegación del presidente Trump, que tenía que ser más beligerantes, más firmes en defender las posiciones de los Estados Unidos y las posiciones de los países democráticos, decía, y que él esperaba que realmente se tocara al fondo la corrupción en Latinoamérica. Y sí mencionaba cómo los números y los rankings que tenían los países latinoamericanos en esa lucha contra la corrupción, siendo Nicaragua el segundo país, el segundo peor país, solo después de Venezuela, nos gana en más corrupto, según los últimos informes. Inclusive decían que a lo mejor iban a invitar al senador Rubio a que fuera a la Cumbre de las Américas para generar más noticias, más impacto. Esas declaraciones de Rubio que dio alrededor de este tema, específicamente de la Cumbre de las Américas, es un síntoma de preocupación por parte de los senadores republicanos. Anda perdido el gobierno del presidente Trump alrededor de lo que está pasando en Latinoamérica, que el senador tiene que advertir que cuidado desperdician esta oportunidad. Bueno, Jaime, el gobierno del presidente Trump tiene problemas internos muy serios. Indiscutiblemente eso ha absorbido parte de la capacidad de gobernar que tiene Trump, ¿verdad? Porque tiene que enfrentar estos problemas que implican, inclusive se está hablando de que las investigaciones que está llevando a cabo el fiscal Mueller pueden llevar inclusive a una investigación y eventual enjuiciamiento del presidente en el Congreso norteamericano. Número uno, tenés el caso de la crisis de Siria. Ahora, en cuanto al pronunciamiento del senador Rubio, históricamente en los Estados Unidos el legislativo es un poder autónomo y en términos de política exterior, recuérdate cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, estaban los sectores aislacionistas en el Congreso y el trabajo que tuvo que hacer el presidente Roosevelt para persuadir al país y al Congreso de los Estados Unidos para que tomaran una actitud más beligerante hacia las potencias del eje, es decir, Alemania e Italia en ese momento. La cuestión que es importante desde mi punto de vista es que el planteamiento del senador Rubio refleja ya un modo de pensar, una escuela de pensamiento que es muy fuerte y cada vez está tomando más cuerpo en el Congreso norteamericano e internacionalmente en Europa mismo, en la Unión Europea, en relación a los temas de corrupción y de violación de derechos humanos. Jaime, en los Estados Unidos, tú has visto que las relaciones
con los países del Triángulo Norte, si tú comienzas a analizarla, uno de los temas que está digamos, poniendo el dedo sobre el problema, es la cuestión de la corrupción, la cuestión de la transparencia administrativa, la cuestión de la administración de la justicia. Y en este momento, antes, cuando yo estuve en Washington la última vez, dentro de esa tendencia, de esas corrientes de pensamiento, se estaba discutiendo, no te voy a decir que ya es una cuestión generalizada, el tema de que para todo Centroamérica se debería de aplicar esa política similarmente a lo que está con los criterios que están orientando la política norteamericana hacia los países del Triángulo Norte. ¿Qué quiere decir eso? Que el requerimiento de elecciones transparentes, competitivas, separación de poderes, transparencia administrativa y lucha contra la corrupción sería extendido, en ese caso, en sus relaciones bilaterales, no solamente a los países del Triángulo Norte, sino también al caso de Nicaragua. ¿Ve alguna resolución fuerte de esta Cumbre de las Américas? Yo creo que no nos sorprendamos que venga una resolución que vaya más allá de nuestras expectativas, porque día a día, Jaime, la situación de Venezuela, el gobierno del señor Maduro representa una amenaza mayor para el progreso de América Latina. Aquí en Nicaragua, y tomando en cuenta las palabras del senador Rubio y tomando en cuenta inclusive la palabra del presidente Trump al hablar de la corrupción y el daño que le hace al país, los actos corruptos y el fomento de la corrupción, aquí se esperaba con esta Global Magnitsky Law, después de ser aprobada, donde se llegó a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, como uno de esos corruptos, que iban a aparecer nuevos nombres más rápido, porque de esa manera mandaron mensajes. Pero no ha habido nada. También se hablaba de que este año iba a ser aprobado la Erika Act, que viene a ponerle presión al gobierno del presidente Ortega y a sectores privados también, pero más al presidente Ortega, y no hay nada. Ahora cuando vemos figuras tan importantes, digo yo, para Nicaragua, porque nos han mencionado, como Ileana Ross, como el presidente del Congreso, de la Cámara Baja, Ryan, y varios veteranos, decir que no van a reelegir, no van a buscar su reelección, que se retiran prácticamente de la política. Entonces, debemos decir, el gran ganador a todo esto es el presidente Ortega, que se quedó callado, que no hizo nada, pero tampoco le hicieron a él nada. Entonces, el tiempo está a favor del presidente Ortega, porque entre más tiempo pase, si la comunidad internacional no ejerce más presión y la oposición no ejerce más presión, vamos camino al mismo destino, a la misma situación en que estamos. Eso vos ves de compartir esos pensamientos o no compartir esos pensamientos. Tengo que ir a un cambio cuando regresemos para oír tu respuesta y tu análisis profundo alrededor de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos, la no ida a la Cumbre de las Américas, la no participación del presidente Trump, el evitar ese posible confrontamiento entre ambos. ¿Le está ayudando porque el gobierno de Nicaragua es suficiente o no es suficiente? Vamos a un cambio y ya regresamos. LTE, donde todo pasa. Elegí el internet más rápido. Movistar.
dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa, su seguridad asegurada. Bueno, Beatriz, estamos de regreso en la tercera parte de tu programa con nuestro invitado, el ex embajador Bosco Matamoro. Bosco, la relación Nicaragua a los Estados Unidos. Este acontecimiento, esto que no se dio, el acontecimiento, mejor dicho, de una posible confrontación entre el presidente Ortega y el presidente Trump, que el tiempo va pasando, no ha habido ninguna reacción por parte de los Estados Unidos, una nueva reacción por parte de los Estados Unidos ni la comunidad internacional. El presidente Ortega, jugando el juego de calma, paciencia, silencio, dice, hombre, se está saliendo con la suya. Está haciendo las cosas, se están complicando en el norte, se le están complicando las cosas al presidente Trump y el presidente Ortega sigue de la misma manera como ha venido actuando, sigue actuando en este país, sin pagar ninguna consecuencia. ¿Se salvó? Bueno, yo creo que vemos esto en un contexto más general. Los Estados Unidos es una potencia global que tiene varias situaciones de crisis. Tiene la crisis del Medio Oriente, tiene la cuestión que todavía no se ha convertido en un conflicto económico, pero están las diferencias que tiene con China actualmente, donde se está hablando de una guerra comercial. Por otra parte, el gobierno del presidente Trump ha hecho una reestructuración de su aparato de seguridad y de política exterior. Ha cambiado el jefe de la CIA, ahora es el nuevo secretario de Estado, el señor Pompeo, es un hombre de línea muy dura, viene de los sectores, digamos, fundamentalistas del Partido Republicano, que son el Tea Party, y por otro lado, nombró como su consejero nacional de seguridad al señor John Bolton. El señor John Bolton, digamos, dentro de los sectores más ponderados, podríamos decir que se le considera una persona de línea durísima. Y su trayectoria viene de muy atrás dentro de los rangos del Partido Republicano. Él era un hombre muy joven en la época del presidente Reagan,
pero sí conoce de primera mano esa política que tenía los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y como ministro de Defensa, está el general Maher, que continúa en su cargo aquí en el presidente Trump, le tiene un profundo respeto. Si analizamos el perfil de estos personajes que van a llevar la política, a conducir la política exterior y de seguridad norteamericana, además de la nueva jefa de la CIA, que es una persona de línea durísima también, yo no llegaría a una conclusión tan precipitada diciendo que el presidente Ortega ya ha superado esta situación de crisis que hay con los Estados Unidos. Yo diría que si yo fuera el presidente Ortega y yo fuera un asesor del gobierno de Nicaragua, yo diría lo contrario, que estamos desperdiciando las oportunidades para resolver las situaciones que nos han abierto condiciones de crisis en nuestras relaciones con los Estados Unidos. El problema que tenemos con los Estados Unidos no es solamente un problema de orden político, es decir, el deterioro, la desintegración institucional que hay en Nicaragua, que esto lo han señalado tanto en la administración Trump como en el Congreso norteamericano, y de ahí que surge la propuesta de la NICA Act número 1. También Nicaragua constituye una preocupación para las cuestiones de seguridad, es decir, para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en términos de la naturaleza de nuestra relación con Rusia. Recuérdate, Jaime, que aquí no se trata de que Nicaragua, los norteamericanos, debe o no tener relaciones con un país u otro. Se trata de que la naturaleza de las relaciones, que ellos consideran que en este país hay centros de comunicaciones que ha establecido Rusia que afecta la seguridad nacional por parte de los Estados Unidos. Y en el tercer orden de esta problemática está el caso de nuestra relación con Venezuela. Es decir, el vínculo, el matrimonio que existe entre PDVSA de Venezuela, que es objeto de sanciones, y Albaniza de Nicaragua. Entonces, tú tienes de frente tres órdenes de problema. Por una parte, la problemática institucional aquí en Nicaragua, las reformas que están solicitando esos congresistas en los Estados Unidos, el mismo gobierno norteamericano, y que es el mismo tipo de política que aplican a los países del Triángulo Norte, y que, como te decía anteriormente, se está considerando de que hay una política general para Centroamérica que incluiría a Nicaragua en ese sentido. Número 2, está el caso de las relaciones de Nicaragua con Rusia, que afecta a los temas de seguridad. Y número 3, está el tema del vínculo de Nicaragua con PDVSA, es decir, Albaniza PDVSA. Ahora, la pregunta que yo me haría en este momento es que, dado que aquí no se trata de que la estrategia del presidente Ortega marginalmente ha tenido un impacto, podríamos decir, positivo, pero la solución de los problemas, no ha habido una estrategia de parte del gobierno de Nicaragua para resolverlo. ¿Qué acciones hemos tomado concretamente para resolver el tema institucional? ¿Qué acciones se han tomado para resolver el tema de tranquilizar, de aclarar esa tremenda interrogante que existe en términos de nuestra relación con Rusia y en términos de nuestra relación con Venezuela? Y debemos de ser un poco más objetivos en nuestra perspectiva. Ahí no sería, como aquí se ha mencionado, un enfrentamiento entre el presidente Ortega o Trump. Ahí el presidente Trump creo que escucharía el caso, un planteamiento eventualmente de Nicaragua, que yo no creo que lo hubiera hecho el presidente Ortega, porque no miro qué beneficio hubiera recabado para el interés nacional de Nicaragua tratar de plantear cuestiones que en última análisis son los problemas de Venezuela con los Estados Unidos.
cuya naturaleza es diferente a la problemática que potencialmente tenemos nosotros con ese país. Se habla, y sobre todo con los anuncios que se hicieron ayer, de que hay una muy buena posibilidad de que los republicanos pierdan la Cámara Baja y una buena posibilidad, porque menor, que pierdan también el control del Senado. Si el Congreso, tanto la Cámara Baja como el Senado, pasan a control de los demócratas, eso le podría hacer la vida aún más difícil al presidente Trump. Y si ahorita, con el Congreso y el Senado de su mismo partido, no ha logrado nombrar a todo el equipo necesario en el departamento de la Cancillería, porque ahí sigue enorme vacío, ¿verdad? Hay todavía los principales cargos en la Cancillería, después del secretario de Estado, el subsecretario, no hay nadie ratificado, digo, por el Congreso. Eso pondría fin a la posibilidad única totalmente, tomando en cuenta también que este año, si no se aprueba, se tiene que volver a iniciar todo de nuevo, como que si no se hubiera hecho nada. Y si no, el presidente Trump, con el Congreso controlado por los republicanos y el Senado controlado por los republicanos, no ha tomado acciones más fuertes por los actos de corrupción, por los actos de facilitar el terreno para que Rusia pueda establecer un centro de espionaje aquí en Nicaragua contra Rusia, menos posibilidad que lo haga bajo un Senado y un Congreso controlado por los demócratas. Mira, es fascinante ese escenario que tú planteas, pero recordémonos lo siguiente: en Estados Unidos ni un demócrata... Es una realidad lo que te estoy diciendo. Sí. Ningún demócrata, ni un republicano puede ser o aparecer o ser acusado de debilidad en temas de seguridad nacional, número uno. En el caso asumiera la mayoría de la Cámara y del Senado, los demócratas, creo que se nos complicaría aún más la situación. Uno de los copatrocinadores del NICA Act es el congresista Eliot Engel de New York, quien es el miembro de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, y que históricamente siempre ha sido extremadamente crítico con el gobierno del presidente. ¿Qué pasaría a presidir la Comisión de Relaciones Exteriores? Exactamente, sí, número uno. Por otro lado, en el Senado tiene una enorme probabilidad de convertirse en el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el senador Bob Menéndez de New Jersey, que es uno de los patrocinadores en el Senado, en la Cámara de Representantes. Yo creo que en Nicaragua estamos desde ese ángulo analizando el problema de una manera equivocada. Número uno, en Estados Unidos las instituciones funcionan. En el peor de los escenarios, en el caso del presidente Trump, sea, digamos, incriminado y se agrave su crisis en cuanto a la relación de su campaña con Rusia, está el vicepresidente Pence, que es un hombre mucho más sistemático, de ideología muy conservadora y muy vinculado a los sectores duros del Partido Republicano, y quien creo yo que en última análisis tendría una relación mucho más orgánica, mucho más fluida con esos sectores del Congreso. Pero ahí estamos ya entrando al terreno de la especulación casi metafísica. Pero hay una cuestión bien importante, Jaime, que tenemos que tener presente, que eso no ha resuelto el problema de fondo, que va más allá de estas situaciones contingentes, coyunturales, que es que la relación de cualquier país en este momento con Rusia, y particularmente en temas de seguridad, ya no es una cuestión tóxica, es radiactiva en los Estados Unidos. Y uno de los países que es señalado
tanto por los centros de pensamiento, por los analistas políticos en el Congreso norteamericano, que tiene una relación casualmente de naturaleza radiactiva porque afecta la seguridad de los Estados Unidos. Uno de esos países es Nicaragua, otro de esos países es Venezuela, y otro de esos países, aunque en menor grado se está haciendo ese señalamiento, es Cuba. Por lo tanto, nosotros estamos constituyendo parte de ese triángulo que aquí en el Caribe los norteamericanos consideran que es una amenaza directa a su seguridad. Ahorita en la cumbre, a la parte que se está celebrando la cumbre de las Américas de política, pongámosle, se está también celebrando la cumbre de las Américas empresariales, donde representantes del sector privado de todo el área están reunidos para hablar sobre la situación de Latinoamérica, buscar cómo unir estrategias y buscando cómo atraer inversiones, promover su país para que vengan a traer inversiones a Nicaragua, en este caso Nicaragua. Ahí anda José Agaguerri, el presidente de COSEPA, anda César Zamora, presidente de la Cámara de Energía, anda Roberto Zamora del Banco La FICE, igual que su hermano Enrique Zamora. 4 que andan vendiendo la idea de que hay que venir a invertir a Nicaragua, que hay que trabajar, que para papá, que la cosa está bien, pues andan buscando cómo promover la inversión. No sé quién irá por parte de Nicaragua, pero si manda algo de Nicaragua, irá a tomar la misma posición que lleva el sector privado, vengan a invertir, nos llevamos bien con el sector privado, irán a vender pues Nicaragua. ¿Será ese el trabajo de ir a hacerlo? Vamos a vender Nicaragua. Bueno, yo creo que cualquier delegación o misión de los países de América Latina que van a estar presentes en ese foro van a tratar de mercadear, digamos, vender la marca país. Pero tenemos un peso que tenemos que arrastrar, que es muy importante, Jaime, que es la calificación que le ha dado a Nicaragua Transparencia Internacional, que nos ubica como el segundo país más corrupto de América Latina. Solo Venezuela no gana. Solo Venezuela, pues es comprensible que el señor Maduro le gane en casi todas las categorías negativas a los países de la región, número 1. Número 2, tenemos el otro tema, aquí se ha insistido mucho sobre la cuestión de la NICA Act, es cierto. Ese tema, el hecho de que la NICA Act esté pendiente, esté ahí flotando, está teniendo un efecto negativo sobre la potencialidad de atraer inversiones aquí en Nicaragua. Y el otro argumento que aquí no se ha mencionado, Jaime, pues suficientemente, es el hecho de la Magnitsky Act. Nosotros creemos que los Estados Unidos es un país que va a tomar decisiones que somos la prioridad número 1 de los Estados Unidos. No, somos un factor marginal pero que ya estamos hemos constituido en una constante de la preocupación de la política de seguridad norteamericana. Y esos factores, la corrupción por una parte, la amenaza de la aprobación de una NICA Act, el tema de las relaciones con Rusia, el tema de las relaciones con Venezuela, se necesita realmente un esfuerzo, diría yo, bastante grande para poder decir que somos uno de los destinos de inversión más atractivos aquí en la región. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hemos vendido la historia de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, sí, y así, pero el peso de la institucionalidad democrática y la negatividad que hay en relación a las relaciones que tenemos con países como Venezuela y Rusia es un efecto negativo sobre, digamos, la posibilidad de que Nicaragua sea un destino más atractivo. Creo, en términos generales, que se ha debilitado, no sé hasta qué grado, el potencial nuestro de ser un destino de inversiones atractivo. Existe entre la posibilidad, última pregunta, de que ya vemos figuras como Liliana Ross,
como ahora el señor Ryan y varios prominentes congresistas republicanos anunciar que no van a buscar su reelección. Podría darse como una ofensiva para aquellos que están promoviendo la Nicaragua o que quieren manos más duras contra Nicaragua. Podría haber una ofensiva diciéndole a Paul Ryan o diciéndole a Liliana Ross o estos mismos diciendo, mira, antes de irnos hay varias cosas pendientes que nos gustaría dejar amarradas. Una de ellas podría ser el ICAC, pues para aquellos que le toman en mente, ponen en mente a Nicaragua, pues se podría dar esto como una ofensiva diciendo, este es el último cartucho que vamos a tirar, pues, tirémoslo. Es muy bonita la figura que tú estás usando. El presidente Obama buscó cómo dejar su legado histórico y así hacen todos los presidentes y los políticos. Yo diría, hago una pequeña observación, ojalá que aquí en Nicaragua 30, 40 diputados de los que tienen de estar ahí más de 30 años en la Asamblea anuncien que se retiren para comenzar, ¿verdad? Eso no va a suceder nunca. No, pero ese es mi deseo, que si hicieran ese anuncio. Número 2, Jaime, es muy plausible eso que tú estás diciendo. En este momento la NICA Act está en el Senado y quien le está frenando la introducción al Comité de Relaciones Exteriores es el senador Corker de Tennessee, que es uno de los que se retira. Que también se retira. Que también se retira también. Pero más allá de todo esto, Jaime, la problemática nuestra no se cierra con la retirada de estos políticos en el Congreso norteamericano, número 1. Número 2, lo que tenemos que estar pensando aquí en Nicaragua, y yo creo que el presidente Ortega tiene que comenzar a pensar, es que más allá del 2021, esta propuesta política, este modelo político que se está tratando de implantar en Nicaragua no es más sostenible internacionalmente y no es más sostenible internamente en este país. Nicaragua necesita una recomposición integral, tanto desde el punto de vista político como de sus relaciones con la sociedad civil. Y también pues, eso lo dejamos para la próxima vez, porque también nos toca, el tiempo pasa y la oposición sigue en su mismo lugar, casi inexistente e inoperante. Sí, Jaime, un país sin una oposición fuerte tampoco progresa. Jaime, tenés razón en esa observación. La oposición en Nicaragua existe. La oposición en Nicaragua, si se quiere manifestar de cualquier forma, es vapuleada en las calles por y algo más, Jaime, la falta de conciencia política y identidad de parte de los activistas del Frente Sandinista es algo espantoso. ¿Ya viste ese video de esa joven que dijo que estaban celebrando la tala del maíz? Eso te da una idea de la falta, la ignorancia y la pobreza que existe en este país. Y recordémonos que en Nicaragua la pobreza ha aumentado, la desocupación ha aumentado y el nivel educacional nuestro es el peor de Centroamérica. Y de esa forma no podemos competir. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos al embajador Bosco Matamoros. Nos vemos el día de mañana, estaremos platicando con Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, para que hablemos alrededor del INS y el rumbo que lleva el país. Nos vemos mañana. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.